está ahora en la comarca de la Jacetania, digamos que en el mapa, en la última puntita de arriba de la provincia de Zaragoza, con lo cual tenemos Navarra muy cerca, la provincia de Huesca muy cerca. Tenemos una población fija en invierno de unos 30-32 habitantes y en verano, así como ahora no hay niños, no, tenemos muchos niños, más gente, en fin, la vida cambia totalmente dependiendo de la estación del año. Es a veces jinete sin cabeza. Como proyectos, sobre todo en sitios así tan pequeños, que estamos un poco limitados de gente porque la posibilidad del empleo es pequeña, lo que sí tenemos que encarar un poco las cosas es a nivel de darle un poco de vida, de que haya gente que le apetezca más estar aquí, de que se quiera integrar, de este tipo de cosas, pues como puede ser terminar la casa municipal o cuestiones que aparte de que la gente de fuera pueda venir, también que haya gente que se quiera implicar a vivir. Esto para mí es básico, porque si no tendemos a desaparecer, evidentemente. De aquí a 10, 12 años, si no seremos la mitad que ahora. Sí, sí, sí. Estamos en la iglesia de Santa María. El artesonado, que es quizás lo más valioso de esta iglesia, es del siglo XVI. Se hizo en varias épocas. También tenemos otra serie de otras cosas de bastante valor, como este retablo de San Sebastián. Seguimos trabajando porque estas cosas cuestan mucho dinero, pero seguiremos intentando llevar esto a las generaciones venideras. Todavía nos quedan cosas como el retablo mayor y otra serie de actuaciones afuera, pero bueno, poco a poco. Agua que se irá, 7 llaves al sepulcro de... En sitios así, la verdad es que tener las cosas que han venido de nuestros antepasados y dejarlas, si podemos, mejor para las generaciones venideras, sin duda es una gran cosa. Es hora de saber de quién son los iguales, la lluvia de quién es, te dirá. Algunos historiadores que han datado la iglesia y por ahí se sorprenden de cómo esta iglesia puede estar en un sitio tan pequeño. Tenemos la suerte de que cuando los franceses estaban por aquí, afortunadamente aquí no tocaron prácticamente nada y por eso hoy esto se mantiene como está ahora. Bueno, ya veo que aparte de banista, para guía turístico también vale. Memoria tengo poca, La Virgen del Arco, que pudimos cargar. Ah, sí, ves, eso es. Eso lo hicieron posteriori, por una donación de... Sí, eso está... Va a ser de reparación cuando tengamos dinero. ¿Es consistente o se deshace? No, sea el que es... Sí echan. ¿Y no se caen? Soy de todas, pero es igual. Enfréntate al invierno, o invierno vas a ser. Piénsalo, es fácil responder. Espero que os haya gustado Mianos y espero que es lo que habíais visto os anime a venir. Os recibiremos con los brazos abiertos.